Qué bien, qué buen final. Muchas gracias, Sonia. Luego te vemos a las 2. Y hoy, 20 de mayo, es el Día Mundial de las Abejas. Así es que queremos rendirles nuestro particular homenaje a este equipo de Estando Contigo. Y para hablar de esos seres maravillosos, está aquí María Dolores Moreno, pero la vamos a llamar Lola. Lola Moreno, bienvenida, Hola, ¿qué ¿cómo tal? estás? Pues ya le gusta que la llamen Lola. Sí, un placer. Encantada de estar aquí. Veterinaria de la Asociación de Apicultores de Guadalajara. Sin abejas, te voy a hacer esa pregunta y de arranque, ¿podríamos vivir? Podríamos vivir, pero nuestra vida sería mucho más complicada. No tendríamos tanta variedad de alimentos, sería mucho peor. Comeríamos prácticamente pan, hidratos de carbono de ese tipo. Con lo cual, al final, eso restaría años de vida, porque nuestra alimentación sería muy escasa, no tendría esa variedad de alimentos que hace que cada día estemos bien y que tengamos una salud en condiciones, un ritmo de vida normal, si esas abejas dejaran de hacer esa función principal, que es la polinización. Efectivamente, la polinización es fundamental desde... Existe una coevolución desde la época de los dinosaurios en los que solamente existían pinos, helechos y tal. Empezaron a aparecer plantas con flores y a la vez se fueron desarrollando estos insectos polinizadores. Ha ido produciéndose una evolución y ahora tenemos los paisajes que tenemos en estos momentos, con muchas plantas con flores, árboles frutales, mucha vegetación de monte. Y España, la península ibérica en general, es un sitio donde la variedad florística de plantas y de especies animales es mayor que en muchos otros sitios del mundo. Pero tenemos que aprovechar, y nuestras abejas, que son muy listas, lo que hacen es buscar, y los apicultores, esos lugares idóneos para tener esa riqueza de miel que tenemos además aquí en Castilla-La Mancha, que podemos presumir de tener la mejor miel. Efectivamente, pero no solamente las abejas de la miel, que es más difícil que acaben desapareciendo porque es una especie ganadera y como tal hay un ganadero que se encarga de su cuidado. Hay un montón de especies de abejas, que son abejas solitarias, que producen la polinización y son incluso más importantes que las abejas de la miel. Un 2% de abejas solamente producen el 80% de la polinización. Efectivamente. O sea, imagínense la cantidad de lo importante que son estos insectos para nuestra vida. Un 2% solamente. Efectivamente. Entonces, si nos hacemos a la idea que una simple abeja, aunque no sea la abeja de la miel, cualquier abejita que veamos en el campo, que hay más de 20.000 especies, es muchísimo. Por eso las hacemos tan diferentes, ¿verdad? Efectivamente, porque hay muchos tipos. De hecho, a veces ni las reconocemos, pensamos que son algún tipo de mosca o algún tipo de avispilla y es una especie de abeja. ¿Cuáles son las características que vamos a encontrar siempre en una abeja que nos van a permitir saber estamos ante un ser, como tantos que hay en la naturaleza, maravilloso, que no debemos hacer desaparecer? ¿En qué nos tenemos que fijar? Bueno, todas las abejas tienen las tres partes del cuerpo, como casi todos los artrópodos, cabeza, tronco y abdomen. Tienen aparato picador, pero la función principal, o lo que nosotros detectamos que es más importante para su labor polinizadora, es que están cubiertas de unos pelitos que hace que ya se impregnen de polen y vayan de planta a planta. Esa es su principal característica. Ellas buscan alimento, el néctar, que es una fuente de energía, y el polen, que es una fuente de proteína. Y a la vez el insecto regala la polinización porque es capaz de ir de florecita en florecita distribuyendo ese polen. Entonces hay una simbiosis, la planta regala y la abeja se favorece de... Y eso permite ver esos colores que nos brinda la naturaleza, que la película de Bee-Movie lo ejemplifica muy bien, ¿verdad? Que es ideal, si ustedes no lo han visto, y sobre todo para enseñárselo a los más pequeños, si desaparecen estos insectos, o sea, esos colores tan maravillosos que nos brinda la naturaleza, desaparecerían, todo se volvería gris. Imagínense ustedes todo el día comiendo pan. Vamos a ver, porque dejaríamos de comer almendras, por ejemplo, que tanto nos gustan. La mayoría de los árboles, toda la polinización, las frutas se obtienen de árboles que necesitan la polinización. Frutas, almendras, todo eso no lo podríamos tener. No podríamos tener, o serían de mucha peor calidad, pues las especies, las oleaginosas, estas forrajeras, por la alfalfa, el trébol. Que necesitan también nuestros animales, nuestro ganado necesita de esas plantas forrajeras para poder comer. O sea que al final esto es una cadena que nos podía afectar a todos, afectaría al sector primario y nos afectaría a nosotros como seres humanos, con lo cual nuestra especie desaparecería, incluso. Y nuestros paisajes serían muy tristes. Podríamos retroceder a la época esa de los dinosaurios, que la variedad florística, no había flores, eran plantas verdes y que no son tan atractivas como lo que hay en estos momentos. ¿Y Lola, están en peligro de extinción, podemos decir? Yo creo que todavía no, pero sí que es verdad que hay muchos insectos que ya no están en el campo. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? El cambio climático afecta mucho.
el ser humano está ocupando espacios que ocupaban antes los animales, insectos y tal. O sea, estamos haciendo un desplazamiento de los individuos y determinadas actividades en las que se utiliza mucho insecticida. Insecticida es una cosa que mata insectos. Todo eso afecta, desde luego. Sí que sería importante hacer una regulación más profunda y poner en valor esos insectos, no solamente las abejas. Hay muchísimos insectos, escarabajitos, mariposas, todos esos poco a poco están desapareciendo. Nos ponemos a hacer un análisis de hace 20, 30 años de las abejas, hoy que hablamos de las abejas, pero de los insectos que podíamos encontrar, pues seleccionamos un lugar de Castilla-La Mancha, vamos a irnos a Guadalajara, sí, a tu tierra, y seguramente que no los encontraríamos. Algunos no los encontraríamos, pero sí, sobre todo se nota que hay menos. Hay menos. Yo estuve hace poco, cuando estuvimos haciendo un programa precisamente sobre animales chiquititos, estuvimos con un entomólogo en Guadalajara, en el museo, y nos decía que hace 15 años se salía a buscar mariposas y que había muchísimas más. O sea, que es que tú ahora, cuando vas paseando por el campo, no hay tantas especies como las que encontrábamos antes. Eso nos tenemos que echar la culpa a nosotros. Bueno, con total seguridad es culpa nuestra. Incluso está provocando que algunas especies carnívoras, por ejemplo, la avispa crabro, que es parecida a la avispa asiática, que ya sabes que ahora está en el norte de España, era una especie muy tímida, no la podíamos ver cerca de los colmenares ni cerca de las viviendas. Pues cada vez, como no hay insectos en el campo, se están aproximando más a las viviendas, incluso van a comer a las colmenas, porque no hay otro sitio. Entonces arriesgan a que las maten, pero no necesitan vivir. Así que hoy en el Día Mundial de nuestras abejas, yo sé que en Castilla-La Mancha hay muchísima gente que ha tenido sus colmenas, a lo mejor no para vender la miel, sino sus propias colmenas para el gasto. Pues yo tengo 2 o 3 colmenas en un olivar, eso ha pasado mucho y sigue pasando en esta región. Llámenos, cuéntenos su experiencia, porque yo creo que hay muchísimos castellano-manchegos que sin saberlo son apicultores, o sea que tienen en su casa este oficio aprendido desde siempre. Sí, porque es una costumbre. En Guadalajara, desde luego, la apicultura es muy tradicional. Prácticamente no hay pueblo sin colmenas. Y hay mucha gente, la mayoría de nuestros socios tienen colmenas para autoconsumo. Es de una forma como muy jovista y, bueno, pues sacan productos de las colmenas y además está esa labor polinizadora tan estupenda que están desarrollando. Ahora que se ha puesto tan de moda que tenemos que tener un sistema inmunológico fuerte, la miel es un alimento fundamental para incluir en nuestra dieta a diario. Efectivamente. ¿A que sí, Lola? Sí. Yo tomo una cucharada de miel todos los días para desayunar. Y eso sería estupendo, no solamente como edulcorante, que está fenomenal, pero también nos aportan un montón de nutrientes que... Y todo lo que podemos encontrar en la colmena, que no solamente las abejas nos proporcionan miel, nos proporcionan muchas más cosas. Podemos aprovecharnos de productos y cada vez se utilizan más en cosmética, cada vez con más frecuencia, porque hay que sacarle más rendimiento a la colmena y al final una colmena acaba siendo como un cerdo. Se puede aprovechar todo, de la cera cosmética, pues el polen, los propóleos también con su efecto desinfectante y antiinflamatorio. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Muchísimas propiedades que tienen las abejas y que nosotros, al fin y al cabo, pues somos los que podemos permitir que esa población continúe. En nuestras manos está, por ejemplo, cuando vamos al supermercado y compramos un insecticida, vigilar un poco lo que compramos. Sí, cositas pequeñas, Lola, que podemos hacer para impedir que estas abejas lleguen a extinguirse. En casa no van a venir muchas de esas abejas a estar. Bueno, si tenemos un jardín, sí podemos disfrutar de ese trabajo que están haciendo, si observamos el campo. De hecho, a mí cada vez me llegan más vídeos, pues como es una asociación con bastante importancia, me mandan vídeos por WhatsApp o por correo electrónico para que identifique algún tipo de especie y yo siempre les digo lo mismo, bueno, pues igual esta es una megachilidae, una especie de las que viven solitarias y tienen la posibilidad de disfrutar en su jardín de ese animal que ha decidido que ese sitio es bueno para desarrollar, para dividirse, para poner sus huevos. Que nos tenemos que sentir afortunados. Es un gusto. ¿Verdad que sí? Nos tenemos que sentir afortunados, que haya elegido, pues a lo mejor ese rincón de nuestro jardín para vivir. Esa terraza, esa plantita, bueno, pues a veces te muerden las hojas de los rosales, pero las puedes observar. Y luego también no somos conscientes de la función tan beneficiosa que cumplen los insectos, aparte de la que estamos enumerando ahora aquí. O sea, que ellos mismos están protegiendo el espacio de jardín
boletín que nosotros tenemos, porque unos con otros contribuyen, pues si alguno molesta, pues ellos se encargan de eliminarlo. O sea, que te quiero decir que ellos solitos saben perfectamente cómo organizarse. Claro, al final hay un reparto de tareas, unos bichos son alimento para otros, bueno, pues al final el mundo funciona. Yo siempre he dicho que si nos organizáramos como las abejas seríamos la sociedad que mejor viviríamos. Seríamos perfectos, pero eso es inviable. Yo creo que sí. Eso es inviable. Después de esta pandemia que hemos visto que nos teníamos que organizar y no hemos sido capaces... Somos sociales, pero no somos tan cooperativistas. No tenemos esa capacidad de la abeja, tendríamos mucho que aprender de ella. Los cultivos. El hecho de que tengamos abejas nos va a permitir mantener el cultivo autóctono en muchos lugares de nuestra región, por ejemplo. Las plantas que no son de comer, las plantas del campo, necesitan el 90% de ellas, todo, tomillos, romeros, todas esas plantas que vemos cuando salimos al campo, todas requieren la polinización de algún insecto, vamos, y esas desaparecerían. Pero luego 2/3, o sea, la mayor parte de los alimentos que ingerimos también la requieren. Por eso se utilizan, pues, en las zonas de cultivo con bajo plástico, pues se utilizan los abejorros y tal, que son muy buenos polinizadores, porque si no la polinización de ese tipo de alimentos casi no se produciría. Claro, mucha gente que ha tenido que recurrir a tener aquí en esta comunidad autónoma, pues muchos agricultores que se dedican sobre todo al cultivo de huerta, pues han tenido que poner invernaderos en sus terrenos para poder cultivar cierto tipo de productos que a lo mejor no se pueden cultivar en otras temporadas. Pues ahí es fundamental también tener este tipo de insectos. Claro, generalmente como son un poquito menos agresivos y trabajan muy bien, se utilizan enjambres de bombus. Yo los he visto mucho, por ejemplo, en los invernaderos de tomates. Claro, los tomates es otra de las plantas que no se desarrollarían, no serían tan bonitos como los que nosotros nos gusta comer. Totalmente. Además, tú estás en un invernadero de tomates, en la zona, por ejemplo, de la Puebla de Montalbán, en Cebolla, que también hay un montón de agricultores que se dedican al cultivo del tomate, y es curiosísimo ver cómo estos animales están trabajando y permitiendo comernos ese tomate que nos gusta, porque a lo mejor dicen ustedes, no, pero comeremos tomates. No, ese carnoso, el que es auténtico, el que tiene ese sabor a tomate, dejaríamos de comerlo. Ni las fresas. Ni las fresas, por ejemplo, exactamente. Ni los calabacines, no tendríamos melones, no tendríamos sandías. Prácticamente la huerta desaparecería. Desaparecerían los productos de la huerta, desaparecerían los frutos secos. Exactamente. Nos preguntan desde el control. ¿Tendría razón Einstein? Claro que razón. Hablaba de 4 años incluso. Claro, esa frase no se puede atribuir a Einstein, pero sí que tiene parte de razón. De hecho, hay una zona en China, que eso es muy famoso. Echaron tantos productos insecticidas que ya no existen los insectos. Y los árboles se le polinizan, los chinos, cogen el polen de las flores masculinas y luego polinizan las flores femeninas. Se lo hacen de manera artificial. Se hacen de forma manual, eso sería impagable. Fíjate. Entonces, la polinización es que si lo valoramos en dinero, no hay nada. Claro, es que encima lo hacen gratis, porque eso no somos conscientes. Claro. Que están trabajando gratis, con lo poco que nos gusta trabajar gratis. Efectivamente. Pues ellas lo hacen, son tan trabajadoras, tan obreras, las abejas, que lo hacen de manera gratuita. A cambio de un poquito de comida. A cambio de simplemente pues disfrutar un poco del polen y de pasear y darse una vuelta por la naturaleza, y que nosotros además salgamos a pasear o al campo y podamos disfrutar de su belleza. Efectivamente. Luego también a veces tenemos ese miedo de me va a picar. Si no les ataca, la mayoría de las veces... La mayoría de los animales, cuando están trabajando, pasa igual con las abejas de la miel, ellas están pues eso, buscando su alimento y tal, y no suelen picar, es muy raro que te piquen. Una colmena sí es más fácil porque hay muchísimos ejemplares viviendo en una caja. Entonces ahí sí pueden sentirse atacadas y picar alguna, pero no es lo normal. Pero si tú no les atacas, ellas no te van a atacar, como casi ningún ser vivo. Efectivamente. Animal. Los humanos, ahí somos otra especie. Sí, efectivamente. Lola, hoy que es el Día Mundial de las Abejas, ¿qué reivindicación queréis hacer desde la Asociación de Apicultores de Guadalajara? Pues yo creo que es muy importante que valoremos la función que tienen los insectos polinizadores, las abejas en concreto, pero no solamente ellas. Que la gente sepa que no solamente están las abejas de la miel, que son súper importantes y que sacaban muchos productos de ellos, pero hay otro tipo de abejas, las abejas solitarias, que tienen una labor tan importante más como las abejas de la miel. Y que es muy importante que tengamos conciencia de que sin estos bichos, que los llamamos así peyorativamente, pero son nuestros bichitos que nos dan la vida, no existiríamos. Bueno, no existiría un mundo como el que tenemos. Eso es. Entonces tenemos que ser más cuidadosos con el medio ambiente. El medio ambiente es fundamental y nos lo estamos cargando. Bueno, a veces también esto, y es una realidad, a lo mejor lo que tenemos esta pandemia tiene que ver mucho con el ataque que hemos hecho al medio ambiente. Pues seguramente la Tierra está un poquito enferma
Y todas estas cosas al final nos repercuten. Todo es más global de lo que creemos a veces. Totalmente. Bueno, Lola, pues muchísimas gracias por ayudarnos a meternos en este pequeño mundo tan importante para mantener una naturaleza viva y de colores. Todos podemos contribuir a que sigan esos colores, así es que vamos a ser un poco más respetuosos con los bichillos que tanto falta nos hacen. Gracias, Lola Moreno, un placer, veterinaria de la Asociación de Apicultores de Guadalajara. Continuamos en Estando Contigo.